La charla es sobre, en general, sobre las nuevas herramientas informáticas, en particular de GIS, aplicables al sector forestal, aunque también va a hacer otras cosas. Y en este aspecto, bueno, pues todos los que estamos en el sector forestal, en mi caso en labores de gestión, pues es lógico que cualquier herramienta informática es muy importante y muy útil. Es increíble en algunos casos cómo han agilizado y simplificado cosas, o sea, trabajos. Antes de ayer mismo, en el Congreso Forestal, el representante de Vizcaya comentó cómo, usando datos abiertos de satélite de Sentinel y cruzándolo con una base de datos GIS, consiguió sacar el porcentaje de radiata afectado por onda marrón en 2 días, que de haberlo hecho a la antigua, digamos, con guardas, visitas de campo y parcelas, pues hubiese llevado 6 meses. Entonces, digamos que, bueno, aunque ellos, cada uno va a hablar con propiedad de su tema, yo quiero hacer esta reflexión. Es verdad que la informática, como en todo, es una herramienta muy poderosa, muy útil, pero sí es una herramienta. O sea, tiene sus utilidades y también tiene sus limitaciones. Y puede aportar mucho y va a aportar mucho, entre los buenos LIDAR, montones de historias, de sistemas geográficos y eso, pero siempre hay que recordar que es muy importante el monte seguir pisándolo. En ese aspecto yo creo que es una gran ayuda, va a aligerar mucho, pero tengo entendido que las escuelas, en las nuevas escuelas forestales y eso, cada vez lo que más gusta a todo el mundo es hacer proyectos de investigación vinculados a eso y está muy bien. Y por supuesto es una gran ayuda. Solo espero que dentro de 10 años no nos falten empresas, que a veces tenemos problemas para hacer el trabajo, para mover estas máquinas que están aquí y en el caso de los guardas, para vigilar ahí el terreno tragando polvo y pasando a veces, como hoy, un calor horrible y otras un frío espantoso y un montón de barro. Las dos cosas son compatibles. Y nada, voy a presentar, bueno, ahí en el papel están los 3 intervinientes, aunque al final acompaña, no sé, Alejandro, tú no. Soy Mario. Mario, acompaña a Soledad Rodríguez. Entonces, está Soledad Rodríguez del CETEMAS, que está en un proyecto que nos interesa mucho, muchísimo, en general a todo el sector, en particular a nosotros, a la gestión forestal de Asturias, que es el análisis y el estudio de otras posibles especies de coníferas ante el riesgo y los problemas que está atravesando algunas especies, y en particular el pino radiata, en determinadas circunstancias. Con microclimas más secos se ve que no es tan terrible. Y aquí vemos uno bastante sano, un pino bastante sano dominado por la radiata. En otros sitios, en un año, han caído aquí en Asturias y en todo el Cantábrico pinares enteros. Luego hablará Elena Canga, que en general va a hablar de todas las herramientas que maneja también el Instituto de Investigación CETEMAS, como Soledad. Y en último caso, Michu, o Miguel, lo que me he apellido, García, de la empresa Geomático, que va a hablar de aplicaciones software libre y de libre disposición que está desarrollando orientadas a la propiedad forestal y a la gestión forestal. Entonces, nada, sin más, paso el micrófono a Soledad. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Feria Astur Foresta y a toda la organización por haber contado con nosotros. Es un placer compartir esta mesa con el resto de ponentes y el lujo de moderador. Efectivamente es importante que los montes se sigan pisando y que las empresas forestales sigan teniendo muchísimos trabajadores e ingenieros bien preparados, bien familiarizados con el medio y también tener una guardería y unos agentes del medio natural dispuestos a cuidar de nuestro patrimonio. Yo estoy aquí hoy para hablar del Grupo Operativo Nacional junto con mi compañero Mario Azaña de CESEFOR. Bueno, y vengo del Congreso Forestal, estoy ahí un poco más bloqueada. Que decía, Mario y yo hemos venido aquí a contaros un poco qué es lo que estamos trabajando en este grupo operativo que ha empezado hace un año. Es un proyecto colaborativo de carácter nacional en el que formamos parte 6 entidades con un gran interés en la problemática que sufren ahora nuestras coníferas, principalmente pino radiata, en toda la cornisa cantábrica. Y bueno, hemos traído una pequeña presentación para contaros y luego, bueno, a mayores, tanto nuestro stand como también el de CESEFOR y con Mario y conmigo, podréis hablar de la parte en la que nosotros dos estamos más centrados, que tiene que ver con la caracterización mecánica de la madera. Es decir, tenemos un problema a día de hoy en las coníferas actuales, qué alternativas tenemos y cuál es
la viabilidad y la calidad a nivel técnico para su uso en construcción de las especies que nosotros planteamos. Entonces, nada, Maribel, vamos a poner ahí al lado. Aquí básicamente hacemos un pequeño resumen de los participantes en el grupo operativo. Representantes de Fundación CIFOR, Madera Plus, Agresta, Fora, CT más Basquegur, y luego además como subcontrataciones y contrataciones tenemos a Ademán, a Cineiker, la UBA y Egoin. Al final, como este proyecto pasamos también, porque esos son los periodos. Como este proyecto abarca un espectro bastante amplio, desde un estudio de las diferentes especies complementarias de interés hasta la caracterización mecánica de una especie concreta que es el abeto Douglas, al final estas 6 empresas más las subcontrataciones lo que hacen es formar un grupo donde nos complementamos y conseguimos dar la visión de los diferentes puntos al final para conseguir estos objetivos. El objetivo general del proyecto, como comentaba Soledad, es proponer alternativas económicas y ambientalmente sostenibles a los miles de hectáreas de coníferas que están muriendo como consecuencia de las diferentes enfermedades y especialmente el pino rayata. Entonces, como ya había comentado, el pino rayata tiene una importancia grandísima de cara a la industria del aserrado, y si empezamos a perder esa capacidad de producción maderera, pues lógicamente se arrastrará a toda la parte industrial, empezaremos a tener problemas y antes de tener ya esa falta de suministro tenemos que empezar a buscar soluciones que nos permitan, pues eso, soluciones satisfactorias de cara al medio plazo. Los objetivos generales del proyecto los tenemos aquí. Una nueva estrategia de abastecimiento de la materia prima con la intención de revisar cuál es el estado actual de los montes afectados, cuantificar las pérdidas económicas y tratar de localizar con las especies complementarias que tenemos planteadas cómo son capaces de sustituir a estas especies afectadas. Porque el mayor reto que tenemos, por decirlo de alguna forma, es que la superficie que abarca el radiata es bastante amplia y no vamos a conseguir encontrar una especie complementaria. Por eso estamos trabajando con 5, porque somos conscientes de que según el sitio donde necesitamos ponerla no nos va a servir simplemente con una solución. Bueno, que me estiro un poquito. Pues esto, la actitud ecológica de la plantación de las nuevas especies que planteamos, una silvicultura óptima de cómo las queremos trabajar para que nuestros frutos, las masas, pues cumplan con todos los criterios y beneficios que esperamos de unas masas adecuadamente gestionadas. Y luego ya la parte más de integrar a los propietarios en la industria para obtener los productos, en este caso de Douglas. Como sí, tenemos 5 especies de estudio, pero nos centramos en una. Al final, como el abeto Douglas tiene plantaciones extendidas, están en uso y en aserrado, pero lo que nos falta con esa especie en España es caracterizarla y meterla en normas para poder incluirla en nuestras estructuras. Lo que queremos hacer precisamente es eso, ya avanzar en este punto y al menos una de estas especies que nos pueden servir de complementarias, que ya la industria puede incluirla y empezar a trabajar con productos industrializados de la madera. Aquí incluimos pues, también las especies complementarias de las que os comentaba, que estamos trabajando, Pseudosoma menziesi, Pinus taeda y Elioti, Picea sitchensis y Sequoias terriers. Tal y como ha dicho Mario, realmente el proyecto tiene como objetivo el análisis, incluyendo mapas de actitud ecológica, idoneidad ambiental del resto de las especies. Sí que queremos llegar a una caracterización final en el caso del Douglas, porque a día de hoy la consideramos vamos a decir, más sencilla para poder tener una trazabilidad final desde bosque hasta industria final y productos de primera y segunda transformación. Entonces, esa vamos a decir, esta es la idea, ¿no? Sí que se están valorando todas estas especies, pero el proyecto va a llegar hasta el final con la madera de Douglas. Bueno, también eso, uno de los, vamos a decir, de los resultados interesantes del proyecto se presenta a través de los mapas territoriales de actitud ecológica para las diferentes especies que se consideran para la implantación, que bueno,
lo bueno de estos grupos operativos, en lo que, tal y como comenta Mario, que aglutinan un conjunto de actores interesados en la misma problemática, es que las soluciones y los resultados obtenidos van a ser útiles para el conjunto del sector, ¿no? Básicamente repetimos. Una vez hecha la introducción, dentro de los objetivos específicos, pues es un inventario cuantitativo. Yo estoy haciendo muestra representativa de la Alberto Douglas porque precisamente para llevar toda esta caracterización estamos haciendo experimentos en campo, tomando mediciones de sitio, orientación, suelo, hacer una caracterización completa para luego obtener modelos y tener unas ideas de las calidades obtenidas en los diferentes montes. Estamos teniendo también un seguimiento en las parcelas que están en aprovechamiento hasta serrería y ahí hacemos mediciones de rendimientos tanto estéticos como mecánicos y a partir de ahí también obtendremos nuestras piezas para llevar a rotura y hacer todo el tema de la caracterización estructural. En este sentido, repito otra vez lo que dice Mario, una de las partes importantes de este proyecto es que se van a desarrollar modelos de calidad tecnológica de la madera en pie, ¿vale? Ese es uno de los objetivos principales, independientemente también de todo lo que vamos a conseguir llevando a norma la madera. Sí que vamos a poder tener una estimación de la calidad estructural futura de las masas y siempre a través de tecnologías no destructivas, ¿no? Y luego finalmente el desarrollo ya como punto final, ¿no?, de nuevos productos estructurales en base a especies que a día de hoy no están ni caracterizadas ni normalizadas. Es decir, tenemos diferentes especies de conífera y diferentes especies de frondosas que se pueden utilizar amparadas bajo los diferentes reglamentos como puede ser el Código Técnico, Reglamento Europeo de Productos de la Construcción, pero en el caso de estas nuevas coníferas también sería necesario hacer ese paso, pues lo vamos a hacer en el caso de Douglas, para que ya una de las especies, objeto de sustitución no, especie que vaya a sustituir, ya tenga toda su funcionalidad complementaria, perdón. Tiene razón Mario, no vamos a sustituirlo todo. Complementaria, exacto, ya tenga todo su potencial de alguna manera desarrollado, es decir, ya podamos tener la misma finalidad y obtener los mismos productos que obtenemos con el Radiata, que no vamos a sustituir. Bueno, esa información era básicamente sobre el Douglas, todo ese trabajo del producto. ¿Vuelve atrás? ¿Nos seguimos quedando en el anterior? Sí, nos quedamos en esta. Vale. Estaba diciendo, todo el tema de productos, al final, dentro de este proyecto, está englobado únicamente en el Douglas porque no tendríamos capacidad para estudiar otras especies y al final, dentro de las que tenemos ahora mismo, es la de más interés y es especialmente de interés centrarnos únicamente en una porque para llevar el producto hasta la tecnología de laminados tenemos que hacer una diversidad de ensayos dentro de los productos laminados con ensayos de cortante de cola y también de delaminación que dependen de la especie que estemos trabajando, que es eso, bastante específico para este en concreto que lleva pues, bastante trabajo detrás. Mario y yo hemos hecho un inciso muy grande en toda la parte de productos tecnológicos en base a madera porque los dos, vamos a decir, en el proyecto representamos la parte de los centros que trabaja en esas líneas. Os invitamos a que luego os paséis por nuestros stands. Nosotros en CETEMAS hemos traído equipamientos con los que podemos demostrar el uso de las tecnologías no destructivas para determinación y estimación de propiedades mecánicas de madera en pie, de trozas. Entonces, bueno, siempre es una manera, vamos a decir, útil de acercaros al método. Y la idea, vamos a decir, es encontrar especies de alguna forma complementarias, pero no solo a nivel de quedarnos en el bosque, sino ya ahí también a nivel de primera y segunda transformación. Así que muchísimas gracias por escucharnos y bueno, quedamos luego a disposición para cualquier duda. Muchas gracias. Nada, pues ahora os paso con Elena Canga, que va a hablar de otros aspectos general sobre la aplicación de sistemas GIS y otros aspectos al sector forestal. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que os comentaba Ángel de Miguel, bueno, gracias también a la feria por contar
con la parte de geomática también de la Fundación CETEMAS para explicar ese desarrollo e integración de herramientas digitales en la gestión de los recursos forestales, en concreto en la cuantificación y también en la gestión de la propiedad. Bueno, pues para todas estas tareas, lo que dice Ángel, nosotros en el desarrollo de las herramientas nunca olvidamos esa parte de campo, ¿vale? Porque digamos que ahora los satélites o los drones nos aportan mucha información, pero si no hay contraste con los datos de campo, las herramientas van a ser muy generales y no va a haber buenos resultados, ¿vale? Entonces nosotros siempre trabajamos en paralelo con datos de campo y datos procedentes de ese tipo de sensores, ¿no? Que ahora mismo además hay muchas fuentes de datos gratuitas, que todas las empresas pueden trabajar con ellos, y como los datos Sentinel, los datos satelitales, o cartografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, datos LIDAR gratuitos, y además en el centro pues tenemos un equipamiento con diferentes sensores y con drones que nos permiten también tomar datos de detalle y en paralelo a esos datos de campo que comentábamos, y nos permiten desarrollar herramientas, modelos con aplicación en esos temas de cuantificación de recursos naturales o de gestión de la propiedad. Y os voy a explicar muy brevemente unos cuantos proyectos o herramientas, en algunos pues hemos trabajado también con nicho en geomático y que luego os explicará un poco también, pero voy a pasar muy por encima, y luego también estamos aquí para las preguntas o en el stand para contestar cualquier duda. Bueno, tenemos varios sensores, en este caso son unos drones de muy pequeño tamaño que tienen una gran capacidad de vuelo, que generan una serie de datos que ahora mismo bueno, pues permiten volar pues en torno a 700 hectáreas al día, pues ya son económicamente accesibles para la empresa, para la administración, ya no es una tecnología tan cara. Y frente a los datos de inventario tradicionales en los que puedes medir varias parcelas al día, te permite tener pues eso, una visión de muchas hectáreas desde el aire que complementan datos de campo, ¿no? También trabajamos con datos LIDAR que bueno, al final lo que genera son nubes de puntos que representan pues son datos láser producidos por un sensor láser y tenemos representación 3D del terreno, ¿no? La ventaja de estos datos es que en el caso forestal penetran el dosel arbóreo, tenemos datos del matorral, tenemos datos de suelo, con lo cual bueno, pues tienen muchas capacidades dentro del sector forestal. Y como os comentaba, además tenemos datos en España, tenemos datos gratuitos de baja resolución pero con un gran potencial, precisamente porque los tenemos del 100% del territorio. En este caso estos datos, que no sé si, creo que no se ve muy bien la pantalla, pero serían datos capturados con un dron que ya tienen, pues los gratuitos estamos hablando en Asturias de 1 punto por metro cuadrado, pues aquí estaríamos hablando de 100 puntos por metro cuadrado, ¿vale? Entonces la resolución es mucho mayor y para determinados usos es necesario ya trabajar con datos de drones. Bueno, en uno de los grupos operativos financiado por la Administración del Principado, bueno, hemos trabajado, el grupo operativo GEPROCAR, hemos trabajado precisamente con geomático, que nosotros desde CETEMAS hemos desarrollado diferente cartografía, y geomático la ha integrado en un visor web con acceso a propietarios de una cooperativa, donde se pueden ver todas las parcelas, tanto agrícolas como forestales, propiedad de esta cooperativa. Detrás de este visor web pues hay cartografía de diferentes coberturas, de detección automática de parcelas abandonadas, porque sabemos que ahora mismo pues hay un desconocimiento de la propiedad, ¿no? Entonces, muchas veces herencias, etcétera, que no se sabe prácticamente ni dónde están ni qué tipo de cobertura tienen. Y además este tipo de herramientas sirven para la cooperativa para tomar decisiones, ver dónde hay parcelas abandonadas que pueden cambiar de uso, ver dónde también hay parcelas que cumplen determinados criterios y que pueden ser inscritos en el registro de proyectos de absorción. Tenemos también herramientas desarrolladas con drones y con satélite para detección de deficiencias de nitrógeno y el uso eficiente de fertilizantes en el campo agrícola.
En otro proyecto que desarrollamos con el Principado de Asturias, estamos desarrollando cartografía para la clarificación de la propiedad en procesos de concentración parcelaria o en procesos de reagrupación de la propiedad forestal. Pues aquí lo que analizamos son cambios temporales, ver dónde puede haber parcelas que Catastro no está reflejando o que está reflejando mal esos contornos, y a través del análisis de ortofotos históricas con algoritmos basados en inteligencia artificial, pues intentamos clarificar esa propiedad y proveer también a la administración de herramientas semiautomáticas que agilicen los procesos de clarificación de la propiedad. También pues de análisis de qué montes están gestionados o qué montes están sin gestionar, que también pueden ayudar a clarificar pues, diferentes propiedades forestales que igual en el caso de Catastro no están diferenciadas. También pues, detección semiautomática de muros o de cárcovos entre parcelas, análisis multicriterio de valoración y trabajos de reasignación o reagrupación de propiedades, ¿no? Aquí se está desarrollando un visor web donde los propietarios podrán subir documentación, podrán dibujar su parcela en un proceso de concentración parcelaria de tal manera que sirva como interfaz de comunicación entre la administración y los propietarios. No va a sustituir, normalmente hay un proceso de recolección de estos datos o de las escrituras, de por dónde cree el propietario, por dónde dice el propietario que va su parcela. No va a sustituir esas reuniones en ayuntamientos o en cada pueblo para recoger esa información, pero sí que puede agilizar y ayudar, ¿no? Bueno, y luego ya una parte que os contará Micho también, que están desarrollando en base a la cartografía que nosotros suministramos. También tenemos herramientas de cubicación, de cuantificación de recursos forestales que no sustituyen, bueno, también la palabra sustituir, no, complementan el inventario tradicional, ¿vale? Y lo que sí que pueden hacer es volar con datos LIDAR una superficie de 300 hectáreas al día y tener datos de esas 300 hectáreas, ¿vale? Que en un inventario forestal pues estaríamos muestreando un 5, un 20%, no más, ¿no? En una superficie grande. Y aquí tenemos, bueno, ahí veis un corte de esos puntos de LIDAR que comentábamos. Generamos mapas pues, de fracción de cavidad cubierta, de altura, de volumen. Tenemos modelos para las principales especies productivas. Algunas especies tenemos contrastado el error y ya estamos trabajando con maderistas, en compra de madera, etcétera, con errores muy bajos, y en otras especies seguimos trabajando en la mejora de los modelos, ¿vale? Porque pues, es una tecnología que está bastante desarrollada, pero hacer modelos que calculen el volumen de estas masas forestales es complicado, ¿vale? Porque hay mucha variabilidad, al final estamos en el medio forestal y es muy variable. Tenemos también herramientas pues, que trabajan en la detección de plagas, la detección temprana de plagas, que bueno, pues muchas veces en masas forestales muy grandes es difícil hacer una inspección visual del 100% de la superficie, entonces este tipo de vuelos con drones pues ayuda, o con datos satelitales, ayuda a una detección precoz. Siempre hay que ir a campo porque se pueden detectar síntomas pues, de alguna deficiencia en el verdor de los árboles básicamente, pero hay que ir a campo a comprobar cuál es la enfermedad que les afecta, pues en determinadas zonas pues puedes hacerte una idea, pero seguridad al 100% hay que visitar el monte. Contamos, pues también hay herramientas, algoritmos con estas mismas nubes de puntos, pero capturadas desde el terreno. Pues estas sí que complementan o sustituyen en muchos casos, o sustituirán en un momento a los inventarios terrestres, ¿vale? Porque te permiten escanear las parcelas y obtener datos de diámetros a diferentes alturas, de volúmenes, de parámetros relacionados con la calidad de la madera, como la inclinación o la torcedura. Tenemos también cartografía. No sé cómo se me olvida de tiempo. Sí. Vale, cartografía de combustibles de todo el Principado de Asturias y de algunas zonas también de Galicia, bueno, pues a través de datos LIDAR gratuitos.
En muchos casos, cuando trabajas con datos gratuitos, hay que ser conscientes de que estos datos no son, pues no son del año 2025, ¿vale? Entonces, bueno, son herramientas que ayudan a la planificación, que muchas veces en la extinción o en la prevención de incendios no se cuenta con otro tipo de cartografía. Hay que conocer en este tipo de herramientas que hay un desfase temporal, hay que trabajar con ese desfase temporal, pero cuando no hay información, es información muy válida y muy necesaria para la prevención o la extinción. En estos trabajos de prevención, pues algoritmos automáticos para la detección de coberturas en la interfaz urbano-forestal, con detección de especies prohibidas, por ejemplo, en este caso en Galicia, que su legislación prohíbe en esa interfaz, en esa franja de 50 metros en torno a los pueblos, prohíbe pues, la presencia de pinos, eucaliptos o acacia, que obliga al propietario a tener su parcela desbrozada y si incumple unas determinadas, o sea, si supera una determinada altura, y los datos de drones, satélites, etcétera, nos ayudan a realizar este tipo de mapas para luego poder informar al propietario que incumple a nivel de parcela catastral esa normativa, ¿no? Por lo tanto, esas labores de inspección, de seguimiento que están haciendo ayuntamientos o empresas vinculadas con la administración se aligera claramente, ¿no? En el proyecto también de CAPRIF, subvencionado por la Fundación Biodiversidad, pues estamos trabajando directamente con los propietarios de montes vecinales en mano común, de proindivisos, etcétera, para como actuaciones piloto para mejora de biodiversidad. Y en el caso de CETEMAS, lo que hemos estado desarrollando es cartografía específica para los 20, es que ahora mismo no me acuerdo cuántos montes vecinales, pero bueno, un montón de montes vecinales en mano común y montes proindiviso, y hemos generado cartografía de precisión tanto de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, lo que conocemos desde el sector forestal desde siempre, el volumen, la biomasa, pero también pues de temas de fragmentación o conectividad del territorio, que los tenemos que ir incorporando también en nuestro sector, porque Europa pues nos pide o nos indica que es necesario ir de la mano, ¿no? Esa producción o ese suministro de bienes con también el suministro de otros bienes intangibles como son los servicios ecosistémicos. Bueno, pues aquí tenemos también, bueno, ya y como para finalizar, todo este desarrollo de cartografía, pues el CETEMAS ha hecho un esfuerzo, bueno, apoyado pues en empresas, o en concreto con Geomático, para la puesta en valor de esa cartografía, para que esté a disposición de administraciones, de empresas, de la universidad, de todo aquel que necesite esa cartografía, ¿no? Entonces, ahora mismo en la página web ya está disponibles tantos visores como la descarga directa de los datos incorporados en esos visores. Además, pues también tenemos visores ya de acceso restringido pues con el Principado de Asturias para proyectos o trabajos que se han desarrollado, que se desarrollan para la administración o para otros centros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el visor de variables de vegetación de primera cobertura, que tendríamos para descargarnos alturas, fracciones de cavidad cubierta de matorral o de arbolado. También tenemos lo mismo con la segunda cobertura LIDAR, y los datos de combustibles, siguiendo los modelos de Rotterdam o de los modelos de gallegos, pues también están descargables para el 100% del territorio asturiano. Y nuestra idea pues es seguir generando cartografía a nivel proyectos piloto, a nivel de parcelas de investigación, pero también a nivel Asturias, bueno, para, pues como centro de investigación también ofrecer ese servicio, ¿no? Y ya por último, bueno, una herramienta también muy relacionada, ya no con los SIG, con drones, con satélites, pero sí al final es una herramienta más de digitalización, que ya existía, bueno, Cubiastur, donde tenemos la posibilidad de cubicar masas forestales a través del inventario tradicional forestal, pero que ahora también está accesible desde nuestra página web, donde tenemos también una parte, bueno, que hay que loguearse, por supuesto es gratuita, y
podemos señalar la parcela catastral o parcelas catastrales que sean de mi propiedad, incluir datos de inventario de diámetros y alturas del inventario tradicional que se hace para ubicar las masas forestales, y tendríamos pues, bueno, un cálculo, la extrapolación al 100% de las superficies, si hemos medido nada más parcelas, gráficos de diámetro, altura, y luego cuantificación. Detrás de esta herramienta hay modelos desarrollados específicamente para las especies de Asturias, en caso de que no exista un modelo para Asturias. Serían modelos realizados en Galicia, y tenemos pues, para Pinus radiata, Nitens, Globulus, Silvestres, Eusuga, y tendríamos pues, un cálculo del volumen por clasificación de productos, ¿no? Entonces podríamos fijando unos diámetros límite para los diferentes usos, para serrado, para triturado, para pasta, podemos obtener una cuantificación del volumen que tenemos en nuestro rodal para esos usos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la organización, a CETEMAS por invitarnos, y sobre todo a vosotros porque estar aquí hoy tiene mucho mérito. Vengo a hablar de geomática y software libre. Posiblemente sea el menos forestal de todos los que estáis aquí, seguro, vamos, 100%. Y bueno, voy a intentar llevar un poco el tema, traducirlo para que nos entendamos un poco todos lo que hacemos. Vale, somos una cooperativa gallega, muy pequeñita, que también 100% seguro que no nos conocéis, pero yo creo que sí, es posible que nos conozcáis, porque una vez triunfamos y hicimos una aplicación justo cuando era la desescalada de la pandemia. La primera medida del gobierno fue el kilómetro, podíamos salir de casa 1 kilómetro, y se nos ocurrió la brillante idea de hacer un mapa donde la gente pudiese ver cuánto era 1 kilómetro de su casa. Claro, es algo que para mí era sencillo, pero para el resto de la gente posiblemente no. Y eso nos supuso, pues, 8 millones de visitas en 15 días, 12 millones en general, prensa, yo qué sé. Entonces, bueno, igual alguno jugó con nuestra aplicación y se le pudo salir de su casa esa vez por lo que hicimos nosotros. Vale, el modelo de negocio es este, voy a ir rápido por aquí. Hacemos desarrollos a medida, nos llaman, CETEMAS, otras empresas, nos dicen lo que quieren, se lo desarrollamos. Lo hacemos con software libre, somos programadores senior, eso quiere decir que somos gente mayor y tenemos mucha experiencia y somos muy buenos. Y sobre todo lo que hacemos, es un poco lo que vengo a hablar aquí, es que lo hacemos con open source o con software libre. Vale, ahora os voy a explicar un poco, para los que no tenéis claro, lo que es esto y qué significa esto. Principalmente que el producto es tuyo, más allá de que tú lo hayas pagado, que el código es de calidad no porque es software libre, sino porque somos buenos, ya he dicho antes. Y no vendor locking es que, como el código es tuyo, tú puedes ir a otras empresas que te cobren menos, porque nosotros también somos buenos, pues como comprar un Mercedes, es caro, y puedes ir otra vez a otras empresas bajo tu responsabilidad. Somos pequeños, pero llegamos a sitios grandes, aquí tenéis algunos de nuestros clientes, y vale. Voy a empezar por voy a tomar la ligereza de hablar del mundo rural, yo que soy un urbanita. Tengo un poco de hacienda en un monte de aquí de Asturias, pero soy un urbanita. Pero bueno, para hablar de cómo se puede transformar el mundo rural con el SIG libre, pues me gusta empezar por un poco lo que pueden ser los problemas del mundo rural. Entonces, así, a grandes rasgos y profundizar mucho, yo creo que uno es lo que ha tardado la red en llegar al rural, lo que ha tardado en llegar a Internet. Es verdad que hoy en día, pues no sé qué cobertura tendrá, pero vamos, ya hay mucha cobertura de lo que viene siendo Internet en el mundo rural, pero sí que es verdad que hay un desfase siempre de un 20 o un 30% de penetración entre lo que viene siendo el mundo urbano y el mundo rural. Ya se ha llegado mucho, estamos hablando de 90-95, pero siempre ha ido con un poco de delay. ¿Esto qué significa? Que se ha generado una brecha digital, rezagados digitales, es como la palabra, no es que ya en el mundo rural la gente no se digitalice, sino que el marco mental o la capacidad de entender cómo funciona la tecnología o de llegar a pensar qué usos puede tener la tecnología es lo que viene con un poco de retraso comparado con el mundo urbano. Vale, entonces, bajo estas dos premisas, ¿qué podemos hacer
con software libre. Entonces, aquí es donde ya me imagino que os mata a todos, nadie sabe lo que es el software libre. Creo que antes de empezar por el software libre, voy a empezar a hablar por el software, porque igual, claro, la gente, que este señor, ¿qué es eso del software? El software, nosotros somos personas que escribimos en un lenguaje que habréis oído hablar, Python, Java, JavaScript, cosas así, y eso luego lo traducimos a la máquina. Vale, lo que nosotros escribimos es el software y la máquina luego se le traduce para que lo entienda la máquina. Lo que tú pagas y lo que tú compras habitualmente es lo que la máquina entiende, pero no lo que entienden las personas. ¿Vale? O sea, lo que nosotros hemos escrito normalmente no te lo dejan ver. Te dejan ver lo que se usa la máquina. Vale, entonces partiendo de esa premisa, el concepto de software libre apareció sobre los años 80 porque un señor bastante listo trabajaba en una empresa, compraba una impresora y él había hecho un programa para que cuando la impresora se atascase o acabase el trabajo, avisase. Y dije, ya se ha acabado, o está atascado. Cuando compraba la impresora nueva, quiso meter su programa, pero la impresora no le dejaba, porque el código que usaba la impresora no era libre, lo tenía en propiedad la empresa Xerox. Entonces el tío dijo, hostia, esto no puede ser, porque ahora yo tengo que depender de que una empresa ajena tenga la brillante idea y tome la decisión de implementar unas necesidades que tengo yo en mi empresa, que es, joder, que si se atranca me avise. Vale, entonces el tío dijo, no, esto no puede ser, vamos a inventar el software libre. Y el software libre se basa en 4 libertades: usar, analizar, compartir y mejorar. Básico. Es como una receta de cocina. ¿Vale? La puedes usar, puedes ver qué hace la receta de cocina, se la puedes dejar a tu vecino, incluso puedes decir, pues yo voy a cambiar como la tortilla, le voy a quitar la cebolla, le voy a echar la cebolla. Vale, eso son cosas básicas que hemos asumido en cualquier entorno del conocimiento, pero que el software ha tardado en llegar y que todavía sigue siendo un caballo de batalla. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Conocimiento abierto. Es lo que os digo, al final es algo básico. O sea, la gente puede coger el programa que tú estás escribiendo y lo puede entender, y lo puede mejorar, lo puede usar. Conocimiento abierto. O sea, la ciencia se ha basado en esto, en el conocimiento abierto. Y después un tema que es el desarrollo de las comunidades. En el software libre nos identificamos porque desarrollamos algo, lo ponemos público, lo queremos hacer muy público, porque de hecho el valor que nosotros ofrecemos es que si la gente ve lo que hacemos y lo hacemos bien, la gente dice, estos son buenos, porque lo pueden ver, y a partir de ahí, si es interesante lo que nosotros hemos hecho, la gente empieza a usarlo y eso genera una comunidad de software libre, ¿vale? Entonces es conocimiento abierto y comunidades. Y no confundir, que ha sido lo primero que me ha dicho Ángel cuando he llegado, es, vale, ¿dónde ganáis la pasta? Porque no es gratis, ¿vale? Es libre, pero no es gratis. O sea, tú pagas, lo que pasa es que no pagas por el código te lo damos. Tú pagas por los servicios, pagas por tenernos a nosotros, por contratarnos, porque nosotros hagamos tus ideas, pero no pagas por el código. Vale, entonces pues no confundir con que es libre, porque es gratis, es libre. Y entonces, ¿qué beneficios tiene para el mundo rural? Vale, os habéis quedado todos con el gratis. Lo tengo clarísimo, no ha salido de aquí nada, hostia, es gratis. Vale, no es gratis, lo sabemos. Y, o sea, si damos a las frases anteriores, ¿qué os he dicho? Conocimiento abierto y comunidades. Vale, o sea, esto es el mundo rural. Es como se ha ido desarrollando el mundo, de hecho, hasta que aparecieron las ciudades. A base de transmisión de los conocimientos de manera familiar o como fuese, y a base de sobrevivir en comunidad. O sea, la sinergia es esta. Vale, y todo esto es muy guay, muy bonito, pero ¿cómo lo usamos nosotros? ¿Cuál es la practicidad de todo esto que os estoy contando? ¿Qué tenemos que hacer todos hackers y ponernos a programar, aparte de estar haciendo cosas en el monte o en el ganado? Entonces es aquí donde aparecen otros actores, que es un poco como hemos llegado nosotros a una feria de forestal. Vale, porque alguien ha tomado una iniciativa y ha dicho, bueno, o sea, hay unos problemas, queremos cubrirlos, pero queremos cubrirlos de una manera que podamos integrar a todos los actores, que todos los actores tengan capacidad de decisión en lo que se va a producir. Y eso puede venir de parte del Principado, que en este caso nosotros estamos en un proyecto que viene con el Principado. Puede venir de parte de las mismas comunidades, que para mí es la parte más bonita, que la misma comunidad rural se articule acciones para implementar esa tecnología con software libre, como el win-win. Y luego también puede ser que haya iniciativa privada, ¿vale? La iniciativa privada perfectamente puede detectar un nicho de negocio y lo puede desarrollar con software libre. Y puede ser que parte de esos desarrollos y de eso que haya hecho lo deje público para que otra gente lo use. Eso yo sé que explota mucho la cabeza cuando te lo explican desde el mundo empresarial, pues como que el mundo de las patentes y de no voy a compartir nada porque es mi ventaja competitiva,
y que de pronto haya gente que diga, no, si yo, o sea, como mi valor está en otra cosa, no en lo que yo escribo, pues yo te dejo lo que escribo, si a mí me da igual. Porque conocemos verdaderos casos de mucho éxito de empresas que trabajan así. Vale, ¿y cómo hacemos esto? Esto ya la parte un poquito, voy a hablar un poco de lo que ya os han dicho ellas más o menos, por dónde llevamos nosotros, que son ejemplos claros de aplicaciones que nosotros hacemos, ¿vale? Esto va a ser muy rápido. Esto es una aplicación que se hizo para gestionar comunidades de montes y la idea es eso, es introducir los datos que vienen de los planes, nosotros los incluimos en un sistema, los sistemas. Normalmente las arquitecturas de software pues tienen un servidor que es el que está ahí arriba pensando, el cabezón grande que te da los datos y luego unos clientes, pues desarrollamos toda esa arquitectura y entonces se introducen los datos, aquí igual utilizar vuestras palabras porque después de muchos años trabajando con forestales ya más o menos lo voy entendiendo, pero si digo alguna cosa que ofenda mucho me disculpáis. Pero esto bueno, es la información de los rodales, los puedes ver en el mapa, tienes planes anuales de gestión que puedes introducir también. Luego puedes seleccionar un rodal y entonces tienes todas las actuaciones que tienes que hacer en ese plan de gestión, cuándo las tienes que hacer, si las has hecho, si hay un lote de madera. Tienes una gestión de los comuneros, porque esta aplicación está pensada para la comunidad de montes, entonces la idea es eso, la idea es introducir a todos los actores dentro de esa aplicación de gestión. Tienes un listado de los comuneros que pueden estar en la comunidad, les puedes notificar, les puedes enviar actas y hacer cosas así. Empresas también, tienes un listado de empresas que están geolocalizadas, puedes detectar las empresas que tienes que hacer una actuación, pues tienes una empresa cerca, puedes conectarla a través de la aplicación. Vale, libro de cuentas para llevar también los dineros, dashboards para ver las actuaciones por las categorías, si son silvícolas, pues es un poco caracterizar todo el monte, lo que tienes por hacer, lo que tienes hecho, los dineros que has ganado, que has perdido. Esto lo hemos hecho todo con una empresa que es Asefor, que es una empresa certificadora de Galicia, y en connivencia también con Madera Plus, estamos introduciendo ahora una calculadora de CO2 que te permite detectar tu rodal, introducir los inventarios, y a partir de ahí te permite hacer un cálculo del CO2 que se supone que vas a fijar, y luego incluso tiene una opción de hacer un seguimiento, que cada vez que vas a campo puedes introducir nuevos datos de inventario, las actuaciones también que varían la adicionalidad, que ya lo he oído hoy por aquí, que no he entendido bien el concepto, pero ya he visto que se usa. Y esto es un ejemplo de una empresa privada que está desarrollando software libre y para unas necesidades claras de las comunidades. Y después, la otra parte, que es donde trabajamos con CTEMAS, que es la parte de ese proyecto de concentración parcelaria, que lo que estamos haciendo es un gestor donde los técnicos pueden dar de alta sus proyectos, puede incluir capas para hacer unos procesos, en este caso de valoración. Todo esto se está incluyendo dentro de una herramienta de, si los que estáis más del GIS conoceréis, QGIS, pero eso no es una herramienta para hacer cosas con mapas. Y tiene un botón que te abre la aplicación y te permite pues toda la información en los procesos, que te permite descargarlos y visualizarlos. Vamos, podríamos hablar de 1000 millones de casos prácticos, no era la idea de esta charla tanto para no aburriros con detalles, era un poco para que tuvieseis el concepto de qué significa el software libre y cómo nos puede ayudar a penetrar en el mundo rural. ¿Esto es mío? Vale, y nada, eso. Como conclusiones, lo que os decía al principio, las sinergias que hay entre los modelos de colaborar y conocimiento, yo creo que conectan mucho con las comunidades rurales. Dependencia tecnológica, capa de decisión, en el momento que tú eres dueño de tus productos, dueño de verdad, pues tienes la capacidad de decidir qué quieres hacer con ellos. Ahorro de costes de licencia, esta es básica, esta es la que os gusta del gratis, que es que, claro, cuando tú compras un software y te lo cobran la licencia, pues hay un dinero que ya has palmado, que es por pagar la licencia. Y que, bueno, está alineado con la cultura un poco en la línea de lo que os comentaba antes. Así que nada, muchísimas gracias y estamos aquí para lo que queráis. Bueno, entonces, no sé, antes había unas preguntas, aunque no sé si está la persona que le iba a hacer. ¿Tenéis algunas preguntas? Si no, sí. Toma, te paso el micrófono porque si no, no se va a ver. Hola, muy buenas tardes. Soy Valentino Aberonda de Guipúzcoa. Hemos venido y hemos entrado un poquito tarde, y justo estabais, creo que, hablando sobre enfermedades del Douglas en Guipúzcoa. Douglas, no, Radio Técnica.
Así, y no habéis hablado de enfermedades de Douglas. No. Os he oído la caracterización, estabais con la caracterización y he pensado que estabais terminando. Bueno, yo os quiero decir que en Guipúzcoa, por ejemplo, se ha ido plantando bastantes hectáreas de Douglas, sobre todo los últimos 40 años, más o menos desde el 80 aquí, pero nos estamos encontrando de todas las plantaciones que tienen más de 50, 60 años, pues están aguantando bastante bien, pero todas las plantaciones que tienen menos de 30 años, pues la parte de la roya suiza, la banda roja que le está atacando muchísimo al laricio también, pues le ha empezado a atacar al Douglas. Entonces querría saber, no sé, hemos llegado tarde, a ver si habéis estado hablando algo de la enfermedad de Douglas, porque allá también desde Neiker y ASI están haciendo todo el tema de la caracterización y justo nosotros somos propietarios forestales, pero aparte rematantes, yo soy rematante también, pues este año pues en un bosque, en un monte que hemos talado, se ha hecho un estudio que ha venido mucha gente de muchas partes, de muchas comunidades de España, pero lo que vemos es que todas las plantaciones que tienen menos de 3 años no tienen futuro. Entonces, no tienen futuro porque al final vemos que han empezado a secarse, el crecimiento ya es mínimo y vemos que lo mismo que le ha llevado al Insignis y también al Laricio le está ocurriendo pues, casi parecido, ¿no? Ahora está en los primeros años de la enfermedad, pero va a más. Sobre todo este último año vemos que va muchísimo más. Entonces, nosotros ahí en Guipúzcoa por lo menos no vemos que es prácticamente ya no se está plantando nada. Y quería saber si vosotros, que hemos llegado un poquito tarde, a ver si sabéis de los tratamientos aéreos, si van a ser posibles, que creo que a nivel nacional no es posible ahora. Si a través con los drones se podría conseguir algo, porque si no haremos muchas caracterizaciones y muchos estudios y muchos temas, pero al final si la enfermedad nos va a ir matando, y ahí ya estamos viendo que aquí vemos que todavía está mucho más verde, pero en Guipúzcoa ya el Insignis prácticamente lo estamos talando todo y ya queda muy poco Insignis, el Laricio se está quemando todo, y entonces pues la secuía es creo que la única de momento, junto con el alerce, que se está salvando, ¿no? Vamos a decir de las más productivas, si vamos a las autóctonas de haya, roble y tal, todavía están mejor, pero producción económica pues no tenemos, ecológica y de biodiversidad, y tendrá lo que tiene, y quería saber a ver cómo lo veis vosotros. Vale, te comento un poco dentro de la perspectiva del proyecto y lo que estamos viendo. Como bien indicas, precisamente como tenemos socios y participación en País Vasco, es decir, trabajamos con Baskegur, Neiker y ACI, ellos ya nos han transmitido que precisamente para País Vasco seguramente el Douglas no se considera una solución óptima. Precisamente este problema se encuentra en toda la cornisa cantábrica, entonces sí que consideramos que el Douglas puede seguir siendo interesante y que a nivel actual sí que nos resulta interesante para el tema del aserrado, pero por eso estamos trabajando con otras 4 especies complementarias, porque somos conscientes de que ahí existe ese problema y con el Douglas no vamos a llegar con ellas. Entonces, por ejemplo, comentabas la secuoya. Secuoyas impervibles la tenemos incluida en el proyecto, les voy a decir de memoria, Pinus taeda y Elioti, secuoyas impervibles, Pseudosebacensis y Picias sitchensis, sí. Entonces, básicamente, la forma de tratar de dar una solución a esto es eso, buscar otras especies, aunque en este caso la productiva que le hemos dirigido no encontramos la solución para esa zona. Bueno, sí, voy a pasar luego a Juan, pero es que precisamente comentaba que en el Congreso el martes, en una mesa redonda que uso sobre el tema de las bandas, un compañero, creo que era de Vizcaya, Alejandro, claro, entonces sí, estuvimos viendo que efectivamente quizá, sí,
él comentaba un caso, claro, es que Guipúzcoa quizás es el sitio más delicado. La mayoría de la provincia caen 2000 mililitros y puede estar un montón de meses sin un viento sur, cosa que no pasa aquí en Cangas de Narcea. Entonces, no, es verdad que aunque la Cantábrica parezca igual, no lo es. No lo es. Y en Asturias estamos viendo zonas en que la gadiata está desapareciendo, sobre todo la combinación de humedad y calor al final del verano, que debe ser muy común en Guipúzcoa y a lo mejor debe ser parecido en zonas de costa aquí, y sin embargo zonas con un microclima prácticamente mediterráneo, como son el suroccidente, que no lo tiene. Y bueno, pues sí que quería aprovechar, bueno, que voy a hablar a Juan para, de paso, que coge el micrófono, hacerle una pregunta. Y es que nosotros aquí, de momento, hemos hecho un estudio para ampliar las coníferas con 6 especies, que son Sequoia dendrum gigante, los Sequoia sempervirens, Pinus taeda, 2 cedrus y una que creo que se llama bien en Guipúzcoa y que es bastante resistente, que es la Cryptomeria japonica, al sur. Pero veo que en este estudio ampliasteis a Pythia sitchensis y al menos Pinus elioti. Entonces era, bueno, nosotros sé que al principio habéis hecho un primer filtrado en el CT+, sobre 26 especies, pensando en la industria y en suposiciones o extrapolaciones de cambio climático, que bueno, eso no tiene seguridad absoluta. Entonces, ¿qué especies podrían ampliar a las 6 que ahora tenemos? Que porque vosotros como estructuralmente solo estáis estudiando el pseudosuga. Pero ¿qué otras especies más pueden intentar ayudarnos? Antes de que intervenga Juan, sí que quería indicar que cuando hablamos de caracterización, en el caso que estábamos hablando es caracterización mecánica de la madera. Quiero decir, nosotros independientemente, vamos a decir, de la idoneidad que pueda tener en la ubicación que indicáis vosotros, nosotros sí que tenemos que determinar la viabilidad en cuanto a futuro uso estructural y no estructural de los productos de madera que se obtengan. Por eso en el caso del proyecto, como lo que dice Mario, el volumen de ensayos que hay que hacer para caracterizar una especie es muy alto, no podemos caracterizar estructuralmente y no estructuralmente todas las 6 especies que tenemos, vamos a decir ahora mismo, como objeto de análisis. De esas especies tendremos mapas de aptitud, tendremos muchísimas variables y herramientas para la toma de decisiones, pero en cuanto a, vamos a decir, propiedades mecánicas y usos futuros en la industria, solo los tendremos del Douglas. Eso para dejar claro la parte de la caracterización. Y ahora le cedo también la palabra a Juan, que tiene su propio micro. Yo sí, en cuanto a las preguntas del tratamiento, no se puede hacer tratamiento aéreo y ni se va a poder. Entonces el tratamiento con drones no es viable en términos de costes, con lo cual no hay mucha solución porque no se va a permitir el tratamiento aéreo con productos fitosanitarios. Los que se están utilizando son realmente fertilizantes que tienen una base de cobre importante que hacen ese efecto fungicida, sin ser un fungicida, ¿no? Pero lo que está claro es que no se va a abrir la mano con eso desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde Piteco, para hacer tratamiento aéreo en el sector forestal. Dicho esto, el problema que tiene el País Vasco es un poco lo que dice Ángel, agravado porque vosotros tenéis una presión de inóculo brutal por la situación que tenéis de radiata en toda la comunidad, con lo cual esa presión de inóculo de hongo, de espora, está afectando negativamente especies que son menos susceptibles, incluso en algunos casos hasta un poquito pinastre, que no debería, porque siendo más tolerante, está claro que teniendo mucha presión de inóculo, al final acabas tú enfermando de la gripe si estás rodeado de gente de gripe, ¿no? Y ese es el problema que puede haber también con el pino negral o pseudosuga que tenéis vosotros, porque tenéis una cantidad de hectáreas afectadas muy importante. En cualquier caso, esta mañana se presentó un proyecto de diversificación que depende directamente de la Jefatura de Servicios de Ángel de Miguel, en el que nosotros hemos introducido en una primera fase una serie de especies. Están 22 materiales genéticos distintos introducidos en Asturias en distintos concejos del Principado, que va desde 200 metros a 650 metros, con distinto tipo de suelo, y donde se ha hecho una selección inicial priorizando por interés industrial y descartamos Elioti y Pátula porque pensamos que por temas climáticos de momento no se justifica aquí, y sí introdujimos a Taeda, y descartamos las píceas porque al final decidimos centrarnos en las que pensábamos que eran más interesantes desde el punto de vista de aprovechamiento industrial, y están estas que ha comentado Ángel, están otras especies de cedros, está Sequoia lógicamente roja de California, está también Cryptomeria japonica, y a pesar de que Abeto tiene problemas, ahora mismo hay una cantidad de materiales mejorados genéticamente muy interesantes, de huertos semilleros orientados a condiciones específicas ecológicas,
para Beto Douglas, y nosotros pensamos que hay ventanas ecológicas interesantes para la especie, porque hay una diversificación de materiales muy interesante respecto a limas deladas, sequías en verano o plasticidad. Y hemos introducido pues, los mejores materiales que existen ahora mismo, que son franceses, que son 6, en esta red de ensayos, en las cuales siempre se ha metido como control lo mejor que existe de pilastre y lo mejor que existe de radial. Digamos, un poco apostando a algo que entendemos que tiene que ir bien. ¿No crees que puede haber un cambio desde el Ministerio de poder con los drones y cómo va la tecnología de poder hacer los tratamientos? ¿No ves ninguna opción? Bueno, señor Juan, es que en la mesa comentaron que ni siquiera es una normativa o un capricho del Ministerio. Es europeo, es europeo. Es la típica normativa europea tan terrible de la Funderrey. Entonces, nada, bueno, sí, es europeo. Creo que es muy difícil, o dijeron que directamente que era imposible, al menos mientras la Comisión Europea esté como esté. Nada, quedan 3 minutos y no sé si tenéis alguna pregunta que sea de 1 minuto, si que de 1 minuto, porque ya están ahí la siguiente mesa que empieza a los 5. Yo si no hago una pregunta de 1 minuto a Juan, a ti, bueno, el Pinus palustris lo habéis pensado también, porque resiste al fuego y rebrota después del fuego, es importante. Sí, pero no es tan industrial tecnológicamente como pueda ser el Taeda o la Diaza. Vale. Bueno, pues si os parece, nada, ya son las 6:01, entonces damos por finalizar esta mesa y damos la bienvenida a los siguientes que, bueno, no le vimos. Perdón, sí. Disculpas, que se nos olvidó comentarlo. El Grupo Operativo Coníferas tiene página web, goconiferas.es, entonces si estuvierais interesados podéis acceder y ver todo el material que tenemos ahí y resultados según vaya avanzando el proyecto. Venga, pues nada, muchas gracias.